Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Esta noche vamos a tener el placer de poder conversar con un experto, Héctor Saint-Pierre, que es director del Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales y líder del Grupo de Estudio de Defensa y Seguridad Internacional de la Universidad Estadual Paulista. Él claramente vive en Brasil y nos va a contar lo que está pasando en este momento y nos va a contar cómo están reaccionando o lo que están pensando los militares, las Fuerzas Armadas de Brasil. No, buenas noches, Adriana. Yo que agradezco la posibilidad. Bueno, mira, Héctor, ¿cómo está la situación? ¿Ya tenemos el resultado del Tribunal Supremo de la votación? No, todavía no lo tenemos, pero por cómo se está dando el voto, va 5-1 a favor contra el habeas corpus solicitado por Lula da Silva. Todo indica que no aceptarán el habeas corpus y Lula será preso. Bueno, sí. Sí, no, sigue. No, lo grave de esta situación me parece que es que fue en alguna medida la manifestación del jefe del ejército, advirtiendo, en alguna medida amenazando al Supremo Tribunal, que juzguen, que terminen con, es decir, que no voten a favor del habeas corpus y que detengan, que coloquen preso a amenaza muy seria después de la tan fuerte. Los militares siempre mantuvieron autonomía y ciertas prerrogativas constitucionales, como en todos lados. Los militares como sector estatal no son deliberantes, apenas cumplen órdenes. Hay algunos jurídicos que dicen que hay derecho porque hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión no se aplica a un comandante de la fuerza, a un militar de activo, que se manifieste sobre hechos políticos. En última instancia, se trata claramente de una democracia tutelada, es decir, las Fuerzas Armadas enarbolan en la prerrogativa de garantías de los valores y de poder intervenir como un moderador en las decisiones políticas. Mira, la cuestión es la siguiente: amenazaron además un ex jefe, un ex militar, amenazó con baño de sangre si aceptaban el habeas corpus, prácticamente amenazando que iba a haber una represión muy grande, mayor que en la época de la dictadura, etcétera, etcétera. Ahora, estos militares tienen efectivamente voz dentro de la institución como tal o representan solo un sector? Los militares en retiro no tienen mando de tropa, entonces tienen el derecho de hablar y a veces hablan. Es importante escuchar lo que dicen porque en alguna medida representan a sectores militares. Los jóvenes oficiales, digamos los coroneles, siguen más o menos los lineamientos de los, digamos, presidentes del club militar. Entonces, no solo eso, sino que se vio, por ejemplo, en las redes en estos días, o actualmente, hoy prácticamente, manifestaciones de varios militares, inclusive de la activa, diciendo que había que pasar de la palabra a la acción, que era el momento prácticamente de blandir sables. Situación, me parece que es una situación muy complicada, muy seria, muy grave, tal vez la más grave desde la cultura militar. Importa tal vez menos esas manifestaciones de los oficiales retirados,
que del propio comandante del ejército. Ya hubo No te escuchamos, se está interrumpiendo. No te escuchamos. ¿Puede volver, por favor? A ver. Ya anteriormente, el general Morón, ya estando en la activa, se había manifestado diciendo que si el legislativo no hacía lo que tenía que hacer, las Fuerzas Armadas se verían obligadas a intervenir. El general Vilas Boas, que es el comandante del ejército, se manifestó que aquel general era un buen militar, que, en fin, en última instancia no hubo ninguna reprensión, no hubo ninguna punición, y por lo tanto el ejército admitió la manifestación de aquel general. Ese general pasó a retiro, se va a candidatar como presidente del club militar, y tal vez se presente como candidato a algún cargo electoral. Uy, pucha, es muy grave eso, me parece, ¿no? Es demasiado grave. Grave también fue la manifestación del general Vilas Boas por Twitter, haciendo esas manifestaciones de que el legislativo el Supremo Tribunal tenía que estar sintonizado con las demandas populares, y que las Fuerzas Armadas irían a actuar. Pero hoy también hubo una manifestación del brigadero Nivaldo Luis Rosato, que es el jefe de la aeronáutica, una manifestación oficial, llamando la atención a las Fuerzas Armadas en general a mantener el orden constitucional, es decir, mantenerse dentro de su situación institucional y no exaltarse en los ánimos y participar del debate público que no les corresponde. Entonces, aparentemente ahí ya hay una situación de dejar la presión política. Lo llamativo también es una cierta solidaridad de parte de la sociedad con relación a ese posicionamiento militar y la prácticamente omisión de los medios de comunicación de esa situación. Es decir, no hay una condena clara por parte de los medios de comunicación. Hubo una condena de un grupo de juristas y de personas, digamos, notables, pero no hay posicionamiento. El propio Temer, que huyó totalmente de una manifestación que, como le corresponde a un presidente en ejercicio, simplemente dijo que había libertad de expresión y colocó la cuestión que amenaza el sistema legislativo, judiciario, simplemente diciendo que se trata de una libertad de palabra, pues que quiere. En realidad él es un instrumento armado que por eso se exige cierta precaución en sus manifestaciones, particularmente las manifestaciones políticas. Pero esa es la situación del país en este momento. Héctor, ¿y qué se puede decir en función de...? Claramente tutelada. Bien, y Héctor, ¿qué se puede decir en función del pueblo? Digo, hoy había marchas de vigilia esperando el fallo del tribunal. ¿Cómo se está manifestando el pueblo en las calles en función de este riesgo de que Lula vaya preso? No, bueno, están conmemorando. Bueno, hay dos sectores, un sector que apoya el habeas corpus, es decir, digamos que son pro Lula, y un sector que es contra Lula. Es contra Lula, en realidad no es ni siquiera a favor de la Constitución, ni mucho menos. Aquí la cuestión se ha ideologizado. Un odio no es por la corrupción, que la corrupción grasa. Se han visto valijas de dinero, se han visto valijas llevadas para Temer con dinero, y no es eso lo que les preocupa. Lo que preocupa es el PT, lo que le preocupa es la izquierda. Entonces hay un confronto claramente ideológico. Eso comenzó en el 2013 en una manifestación que se inició por 20 centavos, por el aumento del pasaje de 20 centavos, y en un mes terminó directamente como un movimiento
movimiento anti-PT y a favor de la acción militar. Es decir, no hay ninguna explicación sociológica para Hola. en 30 días de una indicación por 20 centavos a un pedido de. Eso es lo que se llama técnicamente guerra híbrida. Sí, mira, ¿qué consecuencia puede tener o qué reflejos se pueden tener en el continente con esta postura de los militares brasileños? ¿Vas a tener consecuencias? ¿Vas a tener influencia? Yo creo que la posición, esa actitud militar, digamos, de rebeldía con relación a la Constitución, con relación al gobierno, de manifestación clara de autonomía, tiene alguna sintonía internacional, hay algún apoyo internacional. Me parece que es un pésimo ejemplo para el comportamiento democrático de las Fuerzas Armadas en la región, que puede ser aprovechado porque se están creando situaciones semejantes en prácticamente buena parte de los países de América del Sur, donde sectores sociales pueden ser fácilmente manipulados para que se manifiesten a favor de una rectificación del comportamiento social, de una rectificación por parte de los militares que vengan a colocar el orden. La idea de las Fuerzas Armadas como guardianes de los valores, como si los valores fuesen universales. Si fuesen universales, no habría disputa democrática. La disputa democrática significa el confronto de valores divergentes, pero que se definen por una disputa agonística. Se puede jugar a la democracia y jugar en el sentido lúdico hasta el punto de que ese juego altere los valores que están resguardados por un determinado sector social, en el caso las Fuerzas Armadas. Creo que es un ejemplo peligrosísimo para el resto de América del Sur, máxime por el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas brasileras en la región. Bueno. Estamos viviendo tiempos dramáticos. Bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo tu intervención y te deseamos una buenas noches, a pesar de todo realmente, porque el panorama no es el mejor. Bueno, Héctor, gracias de nuevo. Yo que agradezco, Adriana. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti. Chao, chao, adiós. Chao, un beso. Un beso. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.